Soriano. José Carlos Soriano, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, del teatro y de la vida. Uno de los hombres más queridos, más estimados en el ambiente artístico. Un extraordinario actor y una persona muy de bien, José Carlos Soriano. Hubiera cumplido 94 años el próximo 25 de septiembre. Pepe, simplemente Pepe. Uno decía Pepe y salía Soriano, solo. Personajes como el alemán Schultz, ¿se acuerdan de la Patagonia rebelde? El abuelo, el No toquen a la nena. Lisandro de la Torre en cine y en teatro. Don Berto. Y sobre todo, el recuerdo de la nona, que compartimos con ustedes ya mismo. Un pane. Formaggio. Escabeche. Andanina en el sótano hay. Ay, mamá, me voy a ensuciar toda. Deja que voy yo. Aquí se. Vinagre. Valentina. Sí. Ajo. Ajo. Ya va, no, ya va. La inmensa ternura que despertaba aquel personaje de terror del patriarca Tito Cosa. Juan José Carlos Soriano fue también figura en España, Espérame en el cielo, ¿acuerdan aquella película? También haciendo del doble de Francisco Franco. En fin, en España y en Argentina, una figura extraordinaria, particularmente aquí donde decidió radicarse definitivamente. Hoy nos ha dejado Pepe Soriano. Ahora sí nos vamos a poner en marcha con nuestro programa y vamos a hablar del capitalismo salvaje con esta presentación. Capitalismo salvaje que se lleva por delante al mundo entero, que no da tregua. Ya hemos hablado de lo que pasa en los Estados Unidos, pero en una jornada no podemos abarcar ni por asomo el 0,1% de todo lo que se vive hoy día en materia de violencia en ese país, como en el resto del mundo. Lo que queremos significar es que esa violencia que permanentemente nos arrojan a través de los canales de televisión de la Argentina es igual en todo el mundo. Aquí empeora porque tenemos muchos canales cubriendo lo mismo. En el resto del planeta no sucede esto. No hay tantos canales de noticias abocados a la información de carácter policial. Es penoso, pero sucede. Y esto lleva a pensar que la Argentina es un país invivible porque nos muestran a veces el mismo crimen 10 veces 10 canales. Es demasiado. No se puede vivir así. Y no nos muestran nunca lo que pasa en el exterior. En la cuna del capitalismo, donde ahora se ha vuelto salvaje en los últimos 30 o 40 años, a partir del mundo financiero, que terminó con el mundo directamente de la inversión en la producción. La vida ha sido muy difícil para todo el mundo, también para Estados Unidos, que con el 5% de la población mundial tiene más del 20% de las personas que están en la cárcel. Millones de personas tienen que ver hoy día con la cárcel o con la tobillera o la muñequera, la pulsera que les ponen por seguridad. Pero todos están presos. Y sin embargo, la violencia no cede, sino que por el contrario, ha aumentado casi el 30% en los últimos 3 o 4 años. Algo tremendo, terrible. Vamos a ver algunas de las imágenes. Vamos a empezar por Filadelfia. Acompáñenme al principio para ver esto que marca la situación de la gente. Esto es violencia, una violencia atroz. Estamos hablando de Filadelfia. La gente no se puede tener en pie de hambre por el capitalismo en muchos lugares del mundo. No tiene dónde vivir. Es muy triste caminar por calles donde lo que se ve es esto. Filadelfia, San Francisco, decenas de ciudades norteamericanas viven esta situación. La gente en situación de calle, no tener techo, no tener para comer. Y la violencia que significa esto, trasladada luego
a la violencia que, por ejemplo, sobre la ciudad de Washington nos comenta Anaí Rubín. Se cuenta que se incrementa la violencia en la capital de Estados Unidos. Según reportes de la propia Policía Metropolitana, los delitos aumentaron un 40%, 64% robos, 29% homicidios, 11% abusos sexuales, 167% los incendios provocados. ¿Cómo será de grave la situación que un concejal de la ciudad denominó zona de guerra a uno de los distritos, donde en una noche se produjeron 6 tiroteos y 2 muertes? La población, por supuesto, reclama más policía, mientras la alcaldesa de la ciudad decidió, con otras autoridades, un toque de queda en 7 áreas de la ciudad a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana los días de semana, y los fines de semana a partir de la medianoche, los menores de 17 años no pueden salir. ¿Por qué? Para protegerlos de la violencia, pero en otros casos, para proteger a la ciudadanía de ellos, ya que muchos de los delitos son cometidos por adolescentes. El capitalismo tiene una forma muy salvaje. Invita al delito, a la criminalidad, con su desigualdad. Está ocurriendo lo mismo aquí en la Argentina. En un ratito vamos a hablar de la inflación. Esa inflación es criminal, tiene que ver con los avariciosos empresarios que no pueden parar de acumular y de ganar cada día más y más dinero y que han enloquecido la economía del país. Usted mira el gobierno. No hay gobierno que resista frente a este embate de la gente que se quiere quedar absolutamente con todo. Unos pocos teniéndolo todo. Pero sigamos con los Estados Unidos. Mariana Beatriz Noé es una filósofa de la UBA, pero estuvo haciendo un curso, un posgrado en la Universidad de Columbia. Y miren ustedes la diferencia que ella advirtió. El que está en la calle está realmente solo, de una manera que nosotros no estamos acostumbrados a hacer en la Argentina, porque vos acá no ves gente desangrándose en la calle, no ves gente con heridas abiertas, no ves gente con... ¿Ahí sí? Ahí sí, porque Wow. no pueden acceder a ningún tipo de servicio público. Entonces, que alguien pidiendo plata no es alguien pidiendo plata, es alguien pidiendo plata con una herida abierta, no es lo mismo. Entonces, hay un nivel de abandono que no... Obviamente yo no digo la Argentina está perfecto, pero hay un nivel de abandono que no encontramos acá. Y que me di cuenta cuando visité, siempre que vengo, y incluso a mi pareja lo notó, fue como, es otra cosa esta manera de estar en la calle, porque acá nos están a punto de morir enfrente tuyo. Es como, no. Así que los hospitales públicos tienen ese valor, que a veces nos olvidamos. De ahí que venga ese crecimiento constante del delito en los Estados Unidos. Miren ustedes esta placa, porque también los números sirven para ilustrar esta situación. 90% aumentó el delito desde 2018 en los comercios minoristas de los Estados Unidos. La fuente es la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos. Así se vive. Miren ustedes lo que pasa sobre la ola de inseguridad en Irving. Después vamos a volver a mostrarle un tramo de lo que pasó en Los Ángeles, para que usted vea que todas las ciudades son sacudidas por delitos violentísimos en estos momentos en los Estados Unidos. Veamos esto. Quiero decirles que no son las mismas imágenes que le mostrábamos el otro día. Veamos ahora lo de Gucci. Este es un asalto en Irving. Veamos el de Gucci en Los Ángeles, de ayer, antes de ayer. Las mismas circunstancias, la misma violencia, la misma desprotección, y esto ocurre en el centro de la ciudad. También van a ver ustedes lo que pasa en Buenos Aires, en la capital, en el centro de la ciudad, pero siempre teniendo en cuenta que esto es parte del escenario atroz de un mundo muy desigual, de un mundo que nos invita, que nos empuja, que nos lleva inexorablemente a la violencia, sea en Irving, en Filadelfia, en San Francisco, en Los Ángeles, en las ciudades más importantes. Hemos compartido con ustedes imágenes de kilómetros de gente viviendo en las veredas de la ciudad de San Francisco. Y esto repercute, 100.000 personas son homeless en la ciudad de Nueva York. 100.000 personas que no tienen dónde caerse muertas. Es algo triste y muy, pero muy espantoso. Quiero compartir con ustedes esto que dice
el diario BAE, también haciendo referencia a la violencia, pero ahora nos fuimos al Reino Unido y tiene que ver con lo que cuenta la BBC. Minoristas británicos denuncian una epidemia de robos. Jefes de las cadenas comerciales se quejan de tener que gastar más en personal y elementos de seguridad debido a que el último año se han comprobado el doble de los delitos de otra época. Acompáñeme ahora con estas imágenes de Euronews, siempre en el marco de hablar de la violencia del mundo capitalista, para que no piense usted que la Argentina es la invivible. Si hay algo invivible, en todo caso, es el mundo entero. No se puede especular políticamente con esto. Cuando le hablan de inseguridad para denunciar a quienes están en determinado gobierno, están jugando muy mal, porque nadie puede hacer nada si no se hace algo contra el capitalismo. Estas son las conclusiones de un informe de FEANZA y la Fundación Abbé Pierre, que es de las que más se preocupa por todo esto. Compartamos este tramo. Sin techo. En 2022, París y Barcelona registraron esa cifra. Compared to the last time we did this estimate in 2019, and in the 10 years leading up to that, it had already increased by 70%. So this is a structurally growing problem in the European Union. The fact that the cost of living crisis, inflation was concentrated on essential things like energy and food meant that the poorest households were hit the hardest. Also, the services working to help homeless people were very strongly hit by inflation and especially the increase in energy prices. Un mundo tan desigual sorprende que no tenga más violencia de la que tiene. De verdad que los números no se compadecen con la realidad que le toca vivir a millones y millones de personas. El delito no es fácil, al delito no accede cualquiera, exige un grado de humillación y de necesidad muy alto para poder vencer el temor natural de cometer un delito. Si a uno se le ocurriese llevarse algo, una pasta de dientes de una farmacia, nada más que el terror que tiene de que lo puedan ver nos da una idea de cuánto hay que superar para llegar a cometer delitos graves además. Bueno, esto sucede porque el empujón es tremendo el que da el mundo. Cuando usted lee aquí la mafia de Clarín o de La Nación, hablando de inseguridad para ir contra el gobierno actual y muchas veces, la mayoría, contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, son mentirosos en el sentido de sesgar la información. Porque esto pasa en todos lados. Le hemos mostrado Estados Unidos, el Reino Unido, y lo vamos a hacer también porque tenemos un inmenso material, con toda Europa. Esto pasa ni hablemos de América Latina, ni hablemos de Ecuador, donde se cometieron 3.500 asesinatos en los primeros 6 meses de este año. América Latina es el lugar más desigual. Los más altos porcentajes, salvo Argentina, Chile, Brasil, algún otro país, retiro a Brasil, quise decir Uruguay. Lo demás está muy complicado. El número es 4 cada 100.000 de violencia con muerte. Bueno, en el resto de América Latina, en América Central, los números andan entre 12 y 27 o 28. Esta es la dura realidad porque América Latina, América Central particularmente, o de México para abajo, es la región más desigual del mundo. No la más pobre es África, pero sí la más desigual. Aquí nos viven robando permanentemente sectores supuestamente ilustrados que manejan el poder real y nos arrojan a la violencia que tenemos que producir o sufrir. Esto es lo que pasa particularmente en América Latina y la demostración fehaciente de que el grave problema pasa por la desigualdad es que se cometen muchos más delitos en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. Por eso, ahora que llega octubre, hay que pensar en todo esto, porque uno de los caballitos de batalla de la derecha, de la ultraderecha de la República Argentina es el tema de la inseguridad, la que ocultaban en los tiempos de Macri y era mayor que ahora, la que ponen sobre el tapete permanentemente en estas semanas, en estos meses, pensando en que eso puede surtir algún efecto respecto a las elecciones. Por eso, cuando nos ponemos en camino a octubre,
Tenemos que trabajar duramente de ciudadanos y es por eso que le hemos mostrado este material. En camino, de cara a octubre, nos vamos a encontrar con este dato tan preocupante. La inflación, 12,4% el mes pasado. Esto es el 124,4%. Acceder a estos lugares se está haciendo cada día más costoso, gravemente más costoso, porque, por cierto, no hay dinero que alcance, mucho menos en la situación que están hasta los trabajadores que están en blanco. En un ratito vamos a conocer qué dijo Massa, o lo vamos a ver, depende de la hora que hable, porque el ministro de Economía ha prometido algunas mejoras muy necesarias. Ayer conocimos una, pero hace falta levantar el piso. En el techo trabajó oportunamente para 1 millón de personas, pero hay 8 millones de trabajadores o 9 más abajo que están en una situación de enorme dificultad. Pero cuando hablamos de la inflación, y usted piensa solamente en el gobierno, no hay buen trabajo de ciudadano, porque aquí lo que sucede es que tenemos una brutal concentración. Empresas que son aceites, harinas, una empresa tiene el 60% de la distribución. 3 empresas tienen el 100%. Y por supuesto hacen lo que quieren con nuestras vidas. Y tienen las leyes que les garantizan absoluta impunidad. Y cuando usted ve que multan a Molinos Río de la Plata, Arcor, etcétera, está hablando Massa, bueno, ahí vamos. Cuando usted ve que esto sucede con estos artículos, usted tiene que pensar en el monopolio y en la concentración. Vamos a volver a esto, lo escuchamos a Massa. Muy buenas tardes, casi noches, a todos y a todas. Como dijimos hace ya 15 días, el mes de agosto probablemente haya sido el que más golpeó con la inflación el bolsillo de los argentinos. La decisión del Fondo Monetario Internacional de imponerle a la Argentina, producto de aquel acuerdo firmado en el 2018 por el presidente Macri para financiar la fuga de capitales, provocando un endeudamiento terrible para la Argentina y estableciendo un programa que de alguna manera nos obliga a convivir con el fondo y que nos llevara en los últimos 20 días a una devaluación del 20% de nuestra moneda por, como decía recién, imposición del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera sabíamos que iba a golpear el bolsillo de todas las familias argentinas. En ese sentido, ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que tenían por objetivo compensar y paliar el daño que de alguna manera generaban este tipo de situaciones de cambio de precios en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Fue así que decidimos armar un conjunto de medidas de rebaja impositiva para las pymes, que representa un 6,5% del total de la presión tributaria y que ya está a disposición de las pymes argentinas. Fue así que tomamos la decisión de poner en marcha una suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público. Fue así que de la misma manera le incrementamos el bono a nuestros jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de programas sociales y beneficiarios de los programas de pensiones, como es el caso de las personas con discapacidad o las mamás de más de 7 hijos. Así como también tomamos la decisión de impulsar una serie de modificaciones, tal vez la más contundente conocida el día lunes, de reducirle a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas el impuesto a las ganancias y eliminarlo a partir del mes de octubre, pero además enviar una ley al Congreso. Eso nos permitió, de alguna manera, empezar a trabajar en lo que entendemos es el ritmo de recuperación del ingreso en la Argentina, que es el sentido sostenido que debemos recorrer no solamente en el próximo trimestre, sino en los próximos 4 años. Y en ese sentido es que hemos tomado la decisión de seguir avanzando con una serie de medidas. En el día de hoy le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos.
Históricamente, las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708.000 pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos además consolidado a la asignación universal por hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440.000 trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio. En términos de plata, para que entendamos, cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes, que es lo que nos permite hoy la legislación vigente. Entendemos que es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y además hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación de un nuevo impuesto, que es el impuesto país en los recursos de recaudación del Estado. De esta manera buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI, tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes. Queremos decirle que no tienen que hacer ningún trámite, es automático. Se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio. Y el sistema, como les decía, es automático. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica. Quiero aprovechar además para, de alguna manera, a nuestros trabajadores agregarles otra información importante. A partir del día lunes van a tener disponible el programa de créditos de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%. Y en el día de mañana la directora de ANSES les va a contar los detalles, pero el crédito se tramita en la tarjeta de crédito y de manera virtual. Y en el caso de los jubilados, queremos contarles que ampliamos a 2.967.000 el programa de beneficiarios de lo que llamamos el refuerzo alimentario de PAMI, pero además decidimos ampliar el monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15.000 pesos por mes. Mañana también la directora de PAMI les va a contar detalles de cómo va a funcionar,
pero es de manera automática y no van a tener que hacer ningún trámite. Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores monotributistas, beneficiarios de la asignación universal, jubilados y pensionados, usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer ningún trámite. Muchísimas gracias y lo más importante es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos, que es la mejor forma de hacer fuerte. Es importante lo que acabamos de escuchar, es una batería de medidas muy importantes, muy abarcativas y ya para varios millones de personas. Los jubilados, los trabajadores, lo del 21% del IVA. Es impresionante, fue una discusión de toda la vida. Siempre el IVA ha sido señalado como un impuesto muy doloroso que pagan todos. Más, ha servido para decir, cuando hablan desde la derecha o la superderecha, que no pagan impuestos ciertas personas, millones de personas, la respuesta siempre ha sido sí, pagan impuestos, un impuesto muy importante, el más grave de los impuestos, el 21% del IVA. Todos pagan impuestos en la Argentina. Ahora podemos decir que habrá millones de personas exceptuadas frente a lo que fue la devaluación, al aumento de los precios y frente a la salvajada que les estábamos comentando a ustedes de las empresas absolutamente depredadoras de la economía y de la democracia de la República Argentina. Las brutales concentraciones que les permiten manejar los precios a como dé lugar, como se les antoje. Las defensas de los gobiernos a veces pueden ser pocas. En este caso da la sensación de que se han agotado todos los recursos, se entrega todo lo posible. Y lo hace la política, la denostada, vapuleada política. Por algo TN transmitió solamente la última parte, me dicen mis compañeros de producción, porque no querían mostrar lo que políticamente tiene un gran significado, porque sí es la política la que toma esta decisión. La Nación más nunca tomó esta transmisión, nada menos que del ministro de Economía, dando a conocer algo de interés a millones de personas. Quieren que no lo sepan, o darlo cuando ellos puedan comentar y de esa manera destruir, atacar la decisión que se ha adoptado. Están con Milei hablando de dolarización, sí o no, pero no están atendiendo al ministro de Economía y candidato presidencial, además, que estaba dando una batería de medidas muy importantes. Esto marca la llegada del gobierno, que tanto demoró en tomar este tipo de decisiones, la llegada del gobierno a toda la gente. Prácticamente no queda nadie afuera entre ayer y hoy. Los sueldos altos, y vamos a hablar nada menos que con el señor Palazzo de la bancaria, sobre lo que ha significado cada una de estas medidas para la gente de los bancos, que está por encima del sueldo normal. Estoy seguro que un altísimo porcentaje de trabajadores bancarios ya van a estar sin impuestos en la República Argentina. El muy duro impuesto del IVA, tan castigador de la humilde persona que tiene una asignación universal por hijo, tampoco corre más. Y es muy importante lo que dijo Massa, por eso estoy contento de que lo tomamos en el momento justo. Gracias a todo el equipo de producción, a toda la gente que está detrás de nosotros, porque Massa insistió en algo muy importante, la facilidad. Una de las cosas que se estaba preguntando quien trabaja en forma directa en este auricular era, bueno, ¿y cómo lo devolvemos? ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo nos devuelven eso? Instantáneamente, como si fuera una respuesta, Massa estaba diciendo que va a ser automático, que a las 48 horas eso va a estar nuevamente en el bolsillo de la gente, y la cifra es ciertamente muy importante. Vamos a continuar con nuestro trabajo esperando justamente al señor Palazzo, y ahora vamos a referirnos, me perdí un poco, a lo que es, ¿qué número? Bien, vamos a editado de justamente Massa el domingo en el programa de C5N Duro de Domar. ¿Tenés como plan de largo plazo o de mediano plazo de Argentina hacerlo de Kirchner en el 2005? Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar
nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario, acá están los fondos, no me jodan más. Sí, absolutamente, estoy convencido. Bueno, y mientras tanto, la mafia de Clarín, hoy con sus títulos y emparejando también la situación, el diario La Nación. Miren este título de hoy. Massa gasta como candidato y no cumple el acuerdo con el fondo. ¡Qué lástima, eh! Lástima, señor Mañeto, mire usted, no le estamos llevando la punta al fondo. ¿Qué quiere el fondo? Que la gente se muera de hambre uno sobre otro. Resistir un poco ese embate de una banda internacional de delincuentes, que naturalmente usted integra, no estaba en el repertorio de la defensa del pueblo. Es una barbaridad. Ese título muestra qué es lo que quieren, que atendamos al fondo. Bueno, que venga el fondo acá y gobierne directamente. Ya lo está haciendo en buena medida. Ya tiene una injerencia enorme. Se rompe con eso y no le gusta, por supuesto, a Clarín. Bueno, le gustaban los Videla y demás, imagínense lo que significa para ellos el Fondo Monetario Internacional, que es el mundo de la economía a la que pertenecen, esa es la patria de ellos. El Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no le ponen un himno? ¿Por qué no dibujan una bandera? La del Fondo Monetario Internacional la ponen en el mástil y la ponen en el patio de Clarín, directamente. Y hacen un acto, el 4 de julio vendría muy bien, en transmisión directa con el aniversario de la independencia de Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos el 4 de julio. Es horroroso lo que hacen permanentemente. Por eso estos anuncios de Massa son tan pero tan valiosos, tan importantes, y lo vamos a hablar con el señor Palazzo en instantes nada más. Permítanme antes mostrarles a Melconian y su declaración de que prefiere no decir qué van a hacer, a diferencia de lo que acaba de ocurrir ahora, que sí, muy claramente nos han dicho qué es lo que van a hacer. Como soy medio desfachatado, yo se los digo, siempre respetuosamente y a solas, nunca adelante de alguien, porque los pone mal. Yo trato de decirle que no digan eso, porque si vamos a hacer lo mismo que hicimos, pues más rápido esta vez, no te van a votar menos, porque hiciste cagada. Así que si vas a hacerlo más rápido, ¿qué es lo que me dijeron mis amigos? Me dice, che, decirle que no diga más eso, ¿por qué? Porque nos cagó a todos, y si lo va a hacer más rápido, estamos peor que antes. Salgamos de eso y entremos a un día muy, pero muy importante. Entre ayer y hoy han ocurrido cosas, Sergio, bienvenido, de singular importancia. Sí, creo que el ministro de Economía ha tomado decisiones importantes, de relevancia. En lo particular de lo que estamos tratando mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda es la eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, algo que largamente ha reclamado un sector de trabajadores que paga este mal denominado impuesto a las ganancias, que es un impuesto sobre el salario, y que en el caso de nuestra organización, la bancaria, desde hace muchísimo tiempo lo viene reclamando. Sí, la lucha suya y de sus compañeros ha determinado que seguramente no estén pagando ganancias la mayor parte de los empleados bancarios. Con esta medida, nosotros en la actualidad el 65% de los trabajadores bancarios paga ganancias sobre sus salarios. Y hay una proyección que podríamos llegar casi al 90% por los acuerdos salariales que se van actualizando hasta fin de año. Que no van a pagar ganancias. A partir de ahora, de 93.500 bancarios, 90.000 no van a pagar, solamente 3.500, y van a pagar infinitamente menor de lo que están pagando cuando sea sancionada la ley. Es una cifra. Es una cifra. Yo sé que algunos economistas, particularmente economistas de derecha, hablan del costo fiscal que tiene la medida y que esto tiene un impacto fiscal. Bueno, cuando yo miro la plataforma electoral de Milei o miro la plataforma electoral de Bullrich y dicen que van a eliminar las retenciones, que son los derechos de exportación, es 3.7 veces más de lo que sale eliminar el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría. El tema es que esto es una definición política de a dónde va el gobierno, a dónde va el ministro que va a ser el futuro presidente. Decide que paguen menos impuestos los trabajadores en lugar de que ese dinero por 3.7 veces más dejen de pagar aquellos oligopolios cerealeros, entre otros, que se llevan demasiado dinero de la Argentina. Si veíamos las tapas de hoy, a propósito de ganancias, no quiero ni pensar las tapas de mañana con todas las medidas que se anunciaron. ¿Las conoce? Sí, justo acabo de terminar la reunión en este momento en Presupuesto y Hacienda porque tratamos el tema de pymes que mandó
el ministro, que también es un proyecto bastante interesante que permite que muchos trabajadores de la economía informal puedan transformarse en trabajadores registrados, ya que el Estado les va a mantener el plan y el sector que los tome como nuevos trabajadores va a hacerse cargo solamente de la diferencia. Habría que pedirle disculpas que no se cumple el acuerdo con el fondo. Qué lástima, ¿no? Están preocupados en ese título por el no cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Sí, vi ese título y la verdad que pareciera que le cuidan demasiado la plata al fondo, ¿no? Se ve que es el mandante máximo y le tienen que cuidar la plata al fondo, no al bolsillo de los argentinos. Comentemos un poco las medidas de hoy, las que usted conoce, el IVA. ¿Cómo gravita hasta ahora el IVA en nuestra vida y qué va a pasar de aquí en más? Bueno, por lo que pude ver recién en el auto mientras venía, hay una quita del IVA para determinados sectores que va a beneficiar a 9 millones de trabajadores. El IVA es uno de los impuestos que de verdad debería modificarse porque paga el mismo porcentaje de impuesto aquel que es dueño de una multinacional cuando va a comprar una lata de durazno al supermercado que la persona que tiene un ingreso muy bajo. Entonces tendría que haber una diferenciación y en ese sentido van las políticas que está impulsando. Algo nos había adelantado cuando estuvimos en el Ministerio de Economía el día que le habló a los trabajadores por lo de ganancias y nos dijo que iba en ese sentido. Así que celebro que sean esas medidas y que podamos discutirla en el Parlamento, diferenciar el IVA y segmentarlo. Y usted que es bancario seguramente debe celebrar también que le digan a la gente, como le aclaro, que va a ser todo muy rápido, muy automático, porque una de las cosas a veces de los anuncios que se hacen es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo yo recupero el IVA? Y dijo que a las 48 horas y de manera automática se recupera. Sí, va a estar acreditado, algo así estaba leyendo, me parece muy correcto, muy bien. Y realmente si alguien gasta y le reingresa la plata del IVA a las 48 horas, consume. Es lo mismo que el impuesto a las ganancias. Quien va a recuperar el IVA por vía de recupero, por vía de una acreditación bancaria o lo que sea, o quien va a dejar de pagar un impuesto como el impuesto a las ganancias, son trabajadores en distintos segmentos de niveles de ingreso, pero trabajadores que no especulan ni llevan esa plata a Islas Seychelles o a un paraíso fiscal, consumen, y si consumen, generan un círculo virtuoso porque generan más empleo y generan más producción en la Argentina. Sin hablar de paraísos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué dos países podemos tener en el 24? Si gana Unión por la Patria o si gana la derecha de Milei o de Bullrich. Bueno, en principio es una sola derecha. El programa es el mismo, ni matices tiene. Cuando yo observo que en sus plataformas electorales figura la eliminación de la indemnización, la prohibición del derecho de huelga a los trabajadores estatales, la limitación de ese mismo derecho que es constitucional a los trabajadores del sector privado. Cuando pretenden terminar con la ultraactividad de los convenios, que significa que si alguien no firma un convenio se caen todos los derechos de los trabajadores y no los tienen más. No los tienen más. Cualquier empresario no va a querer negociar una paritaria porque va a esperar los 6 meses para que se caigan los derechos de los trabajadores. Cuando leo que las jubilaciones y pensiones ya existentes van a depender de la firma de un presidente y no de una fórmula de actualización para generar que no pierdan contra la inflación, sino que va a depender del estado fiscal de la Argentina y de la firma de un presidente que va a decir cuánto le da y cuánto no le da de aumento. La verdad que un trabajador en la Argentina no tiene dos opciones, tiene una sola. Aún habiendo existido los problemas que han existido y problemas que hay que resolver, la inflación, los ingresos, tiene un solo camino, no tiene dos. Y quien elija el otro camino, que se haga cargo luego de lo que le pase. Porque esta vez no le mintieron, esta vez no le dijeron en mi gobierno nadie va a pagar ganancias y terminaron pagando 1.200.000. Me dio un pie magnífico para compartir con usted y con los amigos de Extra este material. Subir el mínimo adhiero de ganancias. Adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Pueden decir cualquier cosa y... Es un nivel de hipocresía y cinismo absoluto. Es un mentiroso consuetudinario ya. Todo lo que dice se desdice. La verdad que yo trato no de
ni siquiera lo escucho porque no me parece una voz autorizada como para que nos dé clase a los argentinos o que diga que el proyecto que eleva el ministro es un mamarracho. La verdad que es una persona básicamente que no estudia, que no lee, que se tiraba a las 7 de la tarde en la cama a ver Netflix mientras era presidente. Entonces no me merece mucho respeto. ¿Qué pensará de todas maneras, sabiendo que todos sabemos lo que dijo sobre el impuesto a las ganancias, cuando se anima a decir lo contrario? ¿Qué pensará que nos hemos olvidado todos? Yo creo que es la impunidad de la palabra del niño rico que cree que puede decir una cosa y hacer otra. Sobre esta placa es muy interesante porque también esto hace a una realidad que se corresponde con el futuro. En diciembre del 2015, los trabajadores que tributaban ganancias en la Argentina, 1.200.000 eran. Cuando se va Macri, el que había prometido, mi gobierno no van a pagar ganancia a los trabajadores, cuando se va en agosto del 2019, ya se estaba por ir, 2.400.000, el doble. Sergio. Sí, hay que explicarle a la sociedad que no es porque nos hayan aumentado los salarios y por eso pasamos a pagar más ganancias, porque se perdió el 20% del poder adquisitivo del salario. Porque uno podría decir, bueno, pagaron más ganancias porque subieron los salarios. No, los salarios se disminuyeron en el gobierno de Macri en un 20%. Fue porque el sistema que implementó fue más regresivo aún y incursionó en 2.400.000, duplicó la cantidad de trabajadores. Con esta medida queda solamente el 1% de los trabajadores registrados pagando impuestos a las ganancias. ¿Qué está pasando políticamente? ¿Qué olfatea usted? Usted está entre la gente, entre los trabajadores, camina mucho, es diputado. ¿Qué sabe? ¿Qué percibo en todo caso? Sí. Percibo que después de la elección de las PASO, en donde con claridad hay un mensaje a la clase política, creo que el voto de Javier Milei tiene por un lado un componente mesiánico que siempre busca a alguien ese tipo de voto, tiene un componente de extrema derecha que entre, como él dice, su segunda marca que es Bullrich y la primera que es él, eligen la primera marca, y tiene un componente también de muchos argentinos que están enojados porque les ha ido mal, porque no han habido respuesta en algunos temas, pero ese proceso electoral terminó y era para elegir candidatos y ya se le dio el mensaje a la clase política. Creo que hay una sucesión de medidas del ministro de Economía interpretando ese voto que han ido corrigiendo. Y también vi gente que no festejó el triunfo y gente que tuvo miedo después, el día después de la elección. Las propuestas que elabora el candidato a presidente Javier Milei solo pueden concretarse la mayoría de ellas en una autocracia, no en una democracia, porque muchas de ellas necesitan modificaciones parlamentarias y otras hasta constitucionales. Puede ser un lindo discurso para la gente que está enojada, pero en términos prácticos de la política y del funcionamiento institucional, solo lo puede hacer en una autocracia y no creo que ningún argentino quiera regresar al pasado. ¿Qué distancia hay de Milei a Bullrich? Ninguna, son lo que se miden o nos venden como lo nuevo. Y qué llamativo que lo que pareciera que es nuevo y le quieren vender a la sociedad como nuevo es lo que ya fracasó, porque ella fue la autora, junto en el gobierno de la Alianza, con el gobierno de la Alianza, de la disminución del 13% de los jubilados, con López Murphy el arancelamiento de la universidad pública, y Milei tiene en su referencia como máxima expresión, casi como si fuera un tótem al que adora, a Domingo Cavallo. Entonces, lo nuevo se sustenta en lo viejo. Es algo muy raro que le quieran vender a la sociedad un paradigma de lo nuevo cuando todo lo que hacen, lo que piensan y las políticas que quieren ejecutar son lo viejo y lo que ya fracasó. Hablemos del trabajo en sí mismo, por afuera de la política y del país. ¿Qué va a pasar con el trabajo en este mundo de una tecnología que avanza de una manera tan pavorosa? Mire, hay un informe muy bueno de la CSI, que es la central sindical más importante del mundo, que nuclea casi 200 millones de trabajadores, muy interesante. Y dice que el mundo es 3 veces más rico que hace 20 años. Sin embargo, el 70% de los habitantes de ese mundo no tiene un sistema de seguridad social universal. El 84% manifiesta de los integrantes de los países de la OCDE, ciudadanos de los países de la OCDE, que el salario mínimo vital no le alcanza en su país y en el 81% de los países se viola la negociación colectiva. Entonces, cuando usted viola el principio de negociación colectiva, que actúa como la negociación colectiva es quien discute la distribución del ingreso cuando no tiene la política el valor de discutirlo. Lo discuten los trabajadores a través de la negociación colectiva. Peso más que le saque al capital es peso más que cae en el bolsillo de un trabajador. Derecho más que yo tenga es un salario diferido más que tengo. Bueno, ahí cuando vemos que solo el 32% de los habitantes de los países de la OCDE
están bajo una convención colectiva, uno se da cuenta por qué esa brecha de que el crecimiento económico, hay más riqueza y más trabajadores pobres. Hay que corregir eso y se corrige con una negociación colectiva fuerte, con sindicatos fuertes y con procesos políticos que tengan un cariz que no sea de derecha. Hablamos de una reducción del trabajo semanal. Vamos a escucharla primero a Kelly Olmos, la ministra, como punto de partida y después el comentario de Sergio Palazzo. También nos anticipaban Hugo Yasky, Sergio Palazzo, que ellos vienen insistiendo y dicen que están analizando, quería conocer cuál es su opinión, sobre un proyecto para la reducción de la jornada laboral. Bueno, ahí es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio del Trabajo respaldamos. Pensamos que la Argentina ha quedado en ese sentido muy retrasada al establecer todavía desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal. Pensamos que eso con un planteo... Es muy interesante que esté de acuerdo, ¿no? La ministra de Trabajo. Sí, el propio candidato a presidente está de acuerdo, yo he hablado con él y él tiene ese concepto. No solo es de la década del 30, sino que Argentina es uno de los países que mayor jornada de trabajo semanal tiene en el mundo. Nosotros hemos elevado proyectos, algunos tienen menos cantidad de horas por semana, otros tienen un día menos por semana. Yo creo que hay que determinarlo en una cantidad X de horas. Nosotros proponemos 36 horas semanales y que esa discusión de que si son menos horas en el día o si son un día menos a la semana, se discuta en las convenciones colectivas de acuerdo a la actividad. ¿Cuántas horas se trabaja en Argentina? 48 por semana. Y nos iríamos a 36. Sí. ¿Cómo está el mundo en ese sentido? Justamente decía eso, el mundo ha ido a la disminución de la jornada de trabajo. Chile acaba de sancionar una ley modificándola. ¿Qué trae la jornada de trabajo disminuida en términos económicos y en términos de calidad de vida? Empecemos por la calidad de vida. Generalmente la calidad de vida mejora sustancialmente en el trabajador y por otro lado mejora los sistemas de productividad. Está comprobado, hay informes de la OIT en ese sentido, que mejora la productividad, mejora el nivel de presentismo en las empresas y en el trabajo. Y en términos económicos, claramente lo que estamos haciendo es reclamando una mejor distribución del ingreso. ¿Por qué lo digo? Porque en todo este tiempo ha crecido la productividad producto del avance tecnológico, pero esa productividad la ha absorbido el capital. Yo siempre doy un ejemplo de mi sector. En mi sector, que es el financiero donde yo vengo, un trabajador bancario administraba hace 20 años atrás entre cuenta de depósito y crédito aproximadamente 368 cuentas. Hoy administra 1.168 por cada trabajador. Quiere decir que creció 3 veces y media prácticamente la productividad y sin embargo la cantidad de puestos de trabajo son los mismos y el salario se mantiene constante y es igual. Ha sido muy salvaje el capitalismo porque la transferencia, por ejemplo, en la Argentina, de lo que el trabajo le ha dado a los empresarios en estos años ha sido fantástico. Mire, nosotros sacamos una cuenta con los economistas nuestros, que usted los conoce, son los economistas del CEPA, son economistas de la bancaria, y hacíamos una cuenta, que es cuánto impactó la disminución salarial de 4 años del gobierno de Macri, lo proyectamos por el salario de los trabajadores en la Argentina, lo multiplicamos por la cantidad de meses y nos da una cantidad X de peso. Lo transformamos en dólar financiero para que no digan toman dólar oficial para que lo favorezca. Tomamos dólar financiero. ¿Sabe cuánto es en términos de dólares la transferencia? 70.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto fue la fuga? 80.000. Está claro. ¿Qué le dicen? Usted charla de estas, los conoce, los tutea, los trata, debe tener un trato muy cordial con algunos de ellos, inevitablemente, la cuestión social. Cuando usted tira sobre la mesa, che, se les va la mano, ¿qué dicen? El sector empresario, me está diciendo. El sector empresario siempre tiene quejas, siempre supone que le va mal, siempre... ¿Hasta los bancarios? Los banqueros. Sí. Sí, por supuesto, las paritarias algún Bien día... dicho, me corrigió muy bien. Una cosa el banquero, otra cosa el bancario. Algún día lo vamos a invitar ahí, que quede detrás de una planta para que escuche las conversaciones y en cualquier momento tenemos que sacar plata del bolsillo a veces para devolver. ¿Tampoco les conforma que el costo laboral ha bajado? ¿Consiguieron eso en estos años? Con la pérdida del poder adquisitivo del 20% de los salarios, claramente, y cuando el desempleo se vuelve alto, como fue en el gobierno de Mauricio Macri, el que va a buscar empleo
acepta condiciones a veces menores de los que tienen un convenio colectivo porque necesita el empleo. Y el que lo tiene miedo de perderlo. Por eso el capitalismo necesita de una mano de obra desocupada para que el trabajo valga menos. Bueno, claramente es así. Hay un libro muy lindo de Vivian Forrester, una escritora francesa que en la década de los 90, haciendo un ensayo sobre el neoliberalismo, hablaba de esto, que el miedo de la clase trabajadora en sus inicios del sindicalismo, de la sindicalización, era a ser explotado. Y el miedo actual es a no ser explotado, porque quiere decir que está fuera de todo el circuito social. Ha sido un gustazo. Y el mío, como siempre. Muchísimas gracias. Señor Sergio Palazzo. Amigos, amigas, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Hasta entonces.